Vox FM. Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos. Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Buenas noches.
Miércoles, martes o lunes. La verdad es que me acabo de bajar del avión y escucho la música de Pequeños Elementos, pero le pregunté a mis invitados de hoy si cantan, me dicen que ellos no cantan. Así que esto debe ser Tres Corazonadas. La verdad que miro la cabina y está Juan Pablo Albornoz y parece lunes, pero es miércoles. Así que vamos a hacer un mix. Pasamos música de Pequeños Elementos y tenemos la entrevista de Tres Corazonadas. Y compartimos esta tarde del miércoles 17 de mayo en Vox FM. A quienes nos están mirando por Twitch, Vox FM, y a quienes nos siguen por la página web www.radiovox.com.ar. Lo primero que escuchamos, estuvieron cantando Son de Bahía Blanca, Luceros, El Ojo Daltónico. En algún programa anterior de Pequeños Elementos se lo van a encontrar cuando charlamos con su cantante y compositor Ignacio Bollo. El tema que nos gusta mucho se llama Malos Amigos Reunidos. Pero acá hay buenos amigos reunidos. Buenos amigos. Están con nosotros hoy el amigo Horacio Masachesi y Alejandra Rey. Gracias por estar, gracias por compartir esta tarde con nosotros. ¿Cómo están? Bien, gracias por invitarnos. Bien, muy bien, gracias. ¿Está nervioso, Horacio? No, ¿Tiene miedo de qué preguntas le voy a hacer? No, para nada. Sí, me dijo muy que relajado. está relajado. Perfecto. Hay una novela que han escrito 4 manos, Horacio y Alejandra, pero la dinámica nuestra siempre tiene que ver con preguntar un poco quiénes son las personas, los personajes y las historias que hay a través o antes o atrás de esa novela, que es justamente ¿Qué hay detrás de un escritor famoso? y hay detrás de 2 escritores o sea, vos estás hablando de Alejandra. La Alejandra. Estás hablando en el caso de Alejandra, que hay detrás de una escritora famosa que Alejandra. Y mucha gente mucha gente preguntó, Horacio Masachesi, ¿quién? ¿El ex político? Sí, Sí. eso también me ¿El preguntaron. ingeniero de la universidad? Sí. ¿El hombre escribe Masachesi? Pobre. Pero todas esas preguntas Sí. en minutos. ¿El hombre de calle Montevideo? Bueno, primero, El hombre de San Jorge. El hombre de San Jorge. Una ciudad que ha dado muchos hijos ilustres. Señor rector. El señor rector de la Universidad Nacional Franco. de Rosario, Franco Bartolacci, él, por ejemplo, entre tantos, Masachesi. Y bueno, no hice la nómina, no hice la búsqueda en Wikipedia de los famosos de... Víctor Pesetti, escritor también. Es verdad. Cantautor, digamos. Víctor, un poco más No grande es que yo. Víctor. No, pero Pesetti, Juan Pesetti. Juan José Pesetti. Juan José Pesetti. Sí. Sí, que tiene muchas obras sobre chicos, y, muy piola Pesetti. Es de allá. Sebastián Benassi, que dijimos que es Sebastián pianista también y compositor. Gran amigo. Mira vos. Y Horacio Masachesi. Y Horacio A. Masachesi. Horacio Masachesi. Ahí está. Perfecto. Pero si usted no se enoja, vamos a hablar un rato con Alejandra. Seguro. Vamos a hablar un poco con Alejandra. Porque, claro, yo encontré una nota y decía la escritora rosarina. Y Alejandra dice, no, momento. No, momento. No. ¿De dónde es Alejandra? Yo soy de Corral de Bustos. En la provincia de Córdoba. Ahí. Provincia de Córdoba. Nacida y criada hasta los 18. Y después me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires. Y allí viví hasta hace 8 años que, buscando tranquilidad, me vine a Rosario. Bueno. Y la encontré. Espera, ¿la encontró? Absolutamente. Bueno, veo que es un tema... Porque la tranquilidad, ¿es exterior o es interior? Las dos O las cosas. dos cosas. Las dos cosas. Lo digo... Las dos cosas. De todas maneras, Rosario, acá viven 2 de mis hermanas, nosotras somos 5 mujeres, 2 viven acá, 3 vivíamos allá. Y, o sea que cuando me vine no estaba sola, y ahí fue una especie de prueba. A mi hija le encantó Rosario, siempre le había gustado, y nos quedamos. Bien. Acá estamos. ¿Viste? O sea, no es el fenómeno de la inmigración y la emigración, sino que acá vos sos una
inmigrante interna. Soy una inmigrante interna, sí. De la vecina. Y contanos un poco de cómo era tu vida en Buenos Aires, qué estudiaste, cómo era ese recorrido en Capital. Estudié periodismo, me recibí, empecé a trabajar bastante rápidamente. Trabajé en casi todos los medios más importantes, desde la viejísima revista Somos de Atlántida. La revista Somos. Sí, que vos y yo la conocemos, quizás los más jóvenes Horacio no. Horacio no, es muy joven. Horacio no. Es un chico muy joven. Horacio no. Y después, bueno, ámbito financiero, Página 12. Sí, ¿siempre en medios escritos estuviste trabajando? No, también trabajé, fui productora de un programa de investigación periodística que se llamó Edición Plus, que estaba en Telefe, y fui corresponsal alternativa de Televisa de México también. Y tuve programas de televisión y todo, pero lo mío es el periodismo escrito. Escrito. Sí, político sobre todo. Y si tuvieras que elegir un momento o un tiempo en donde vos decís, bueno, ahí la verdad me sentí, o un momento político en que vos te sentiste que estabas trabajando. Momento político en el 83. Con el retorno de la democracia. Con el retorno de la democracia, el juicio de las juntas y todo lo que vino después fue maravilloso y muy creativo y muy, a su vez, estresante, porque después vinieron los Carapintadas y sus sublevaciones horrorosas. Un lugar... ¿Y dónde estabas trabajando ahí? ¿Te acordás? Sí, en Somos. En Somos, Después, un lugar muy lindo y divertido fue Página 12. Y ahí, pero ahí atravesé época 90 ahí, ¿no? Sí, época 91 a 94. Sí, 90 a 94. La mejor época de Página. Años. Con una anécdota que la fui a visitar. Sí. Contanos. Voy a Acá visitarla. Estamos entre amigos. Voy a visitarla a Buenos Aires y bueno, voy a conocer Página 12 y me presento, llego a la redacción y bueno, ¿a quién busca Alejandra Reich? Su nombre, Horacio Masachesi. Claro. Yo me quedo esperando, 94, y ella estaba cubriendo la campaña de Horacio Masachesi, candidato a presidente. Acá hay gente joven que nos ve. Y, claro, hubo un candidato a presidente, ex gobernador de una provincia argentina, por la Unión Cívica Radical. Menem Rubio, claro. Decía, ¿sí? O Robin Hood del Sur, claro. que abrió la bóveda del Banco Nación para pagar los sueldos de la provincia porque no le giraban los fondos. Desde Buenos Aires. Fue candidato a presidente. Fue candidato a presidente en 94, ya cubría la campaña, entonces yo voy y me presento en la redacción, ¿sí? Yo, todo esto, me quedo esperando que me habiliten a la entrada. Bueno, para adentro que cuente ella, digamos, todo lo que... Viene la recepcionista y me dice, Ale, te busco a Horacio Masachesi. Justo estaba el director, que era Ernesto Tiefenberg, ya. Y me dice, ¿cómo no me avisaste que viene el...? Pero ¿cómo no me avisaste? Esto es un quilombo, no podemos recibirlo así, ¿no? Yo dije, qué raro que Horacio Masachesi, el gobernador o el que estaba había dejado estaba en la política, esté acá. Y de pronto lo hacen pasar a él y le digo, él es Horacio Masachesi. Las puteadas que se comió no te las puedo explicar. Y yo... Masachesi de San Jorge. Claro, era de San Jorge. El escritor. El escritor, el futuro escritor. ¿Vos ya tenías la premonición de que ibas a escribir? Siempre lo supe. Siempre lo supe. Mirá vos. Mira, yo me acabo de enterar igual, ¿eh? Sí. No, pero bueno, siempre lo supo. Después le vamos a hacer algunas preguntas así, a lo mejor tenés visiones de futuro. Sí. Y nos podés adelantar alguna cuestión así que querramos saber. El Kini, que se fue. Bueno, muy interesante ese momento de la vida argentina, desde el punto de vista de lo que era el abordaje periodístico. Sí. Con esos cambios de el retorno de la democracia, juntas, carapintadas, Pascuas, hiperinflación, la llegada de Menem, los 90. Señor. Los 90 en su esplendor. Los 90 en su máximo esplendor. En el periodismo, la vigencia del periodismo de investigación, que fue como una especie de invención de Jorge Lanata en Página en ese momento, estaba en Página, y además lo constituyente, estamos hablando del 94, que yo cubrí para Página. La reforma de la Constitución, que yo lo cubrí para Página. Cuando se reunió en la ciudad de Santa Fe. Exactamente. La reforma mes y medio en Santa Fe. En Santa Fe. Una experiencia increíble,
ya me había comido los carapintadas, bueno, ahora esto, y después vino, bueno, los atentados a la embajada y a la AMIA, que todo también ocurrieron durante los 90. Y ya después de eso, en Página nos bajaron los sueldos, que son intangibles en la Argentina, y te daban la opción de irte. O quedarte y después recuperar esos puntos que te sacaban. Yo opté por irme, y el día que me fui me llamaron de La Nación. Y ahí pasé los últimos 18 años. Antes de eso había estado trabajando, antes de Página, entre Somos y Página, en ámbito financiero. En ámbito financiero. Exacto. En ámbito financiero que todavía estaba Ramos. Claro, sí, Ramos. Un personaje increíble. Julio Ramos. Y después cuando me fui del diario... Ya que tenés para hacer una pequeña... Sí, una novela de medios. Una novela sobre los medios argentinos. Sí, después, y después colaboré en Clarín, la última, antes de venirme... ¿Ya con ese cuarteto? Sí, ¿Con ese póker? Con ese póker ya estaba, ya pero tenías. También tenía que hacerlo en Clarín, digamos, porque era... Y bueno... ¿Y de qué año? ¿Y los años de Clarín qué años fueron? No, fueron colaboraciones, no iba a la redacción, fue del 2012 al 2015, una cosa por el estilo. No, fue hace relativamente poco. Sí, hace relativamente poco, pero redacciones son 3 las que a mí me marcaron. Pero donde ya había pasado estaba el tema de ley de medios y compañía. Estaba ley de medios, sí. Una cuestión importante. Sí, siempre en la batalla. O sea, todo lo que me tocó, además, viajar con presidentes, me tocó cubrir Sendero Luminoso en Perú, en fin, era como la aproveché a la profesión. Bueno, ya tenemos el próximo libro. Ya libro. Ya está. Horacio, bueno, vos podés venir el miércoles que viene. No, que después lo pago yo a esto. No. En absoluto. Y escúcheme, bueno, acá hizo una primer semblanza Alejandra. ¿Y usted, más allá Jessy? Allá en San Jorge. ¿Qué puedo contar? No, cuente. Tiene 1000 para mucho. contar. ¿Era de Atlético San Jorge o de qué? Club Atlético San Jorge, sí. ¿Compraba rifas? ¿Estaban con el tema de rifas? Sí, no estábamos en situación de comprar rifas, no era una economía para comprar rifas ni muchas otras cosas más. Bien. Muy ajustados. Bien. Me vengo a estudiar a Rosario. Bueno, mi papá fallece cuando yo tengo 14 años más o menos. ¿En qué año viniste acá? Yo en el 86. Es re joven, tiene 50 y pico, ¿no? Es un nene. En el 86 yo era abogado ya. Claro. Yo no tengo la culpa. No, por supuesto. Que la fama me tome joven, no, yo no tengo la culpa. Pero por supuesto. Que le haya llegado tan joven, digamos, ¿sí? Tan joven. O sea, un escritor tan precoz, pero bueno. Que los paparazzi te sigan a esta edad, vos no tenés la culpa. Me vengo a estudiar ingeniería en sistemas y a trabajar. Me vengo un mes antes. Mi hermano mayor estaba acá, que de hecho me pagó durante el primer año la comida y el alojamiento, digamos, para poder yo estar en la ciudad. Me conseguí un trabajo, digamos, en una fotocopiadora y bueno, trabajaba y estudiaba, ¿sí? Hasta que más o menos... ¿Y dónde tenías la fotocopiadora? ¿Dónde trabajabas? Rioja 720, una fotocopiadora para el barrio muy conocida porque estaba Vijay Swami, un hindú, que hacía fotografías y fotocopias. O sea que ¿trabajaste con un señor hindú? Sí, en fenómeno. ¿Comías comida india? No, lo invitábamos a comer asado a veces y él obviamente no come carne. No come carne. Pero él venía igual, ¿sí? Una hermosa persona, digamos, ¿sí? Con unos valores impresionantes, una persona muy distinta a la forma de razonar conocida por Occidente, digamos, ¿no? Yo estuve en India y esa fue una de las experiencias personales más alucinantes. Sí, bueno, yo me acuerdo de esa época, que no era la crisis esta, ¿sí? Que él me decía que en este país no había hambre, ¿sí? Porque había palomas, porque había pan tirado. Dice, en mi país, si vas a tirar el pan no toca el suelo, no llega al suelo, ¿sí? Alguien lo agarra antes. Y bueno, trabajé con él, los fines de semana hacíamos fotografía en los casamientos y eso, yo iba de soporte de luz. Esa parte no la conocía. Así yo tampoco. Hacíamos fotografías sociales. Durante la semana me levantaba a las 6:30, 7 de la mañana, iba al registro civil a panfletear para que se vayan a hacer fotocarné al local. Y así hasta las 2 de la tarde que me iba a la facultad. Y para el registro civil, para los que se casaban también. Claro, todos los que salían de ahí, que yo lo panfleteaba. ¿Y estudiaste en cuál facultad? La UTN.
En la tecnología. Hice 4 años ahí, después hice la ingeniería en la UAI. Los últimos 2 años, ya de grande, porque, bueno, nada, siempre tuve que trabajar y mantenerme. Se me hizo un poco cuesta arriba, empecé a trabajar en la universidad, ¿sí? En la Facultad de Derecho, con mis clientes y demás. Entonces me casé y después, bueno, me había quedado el bichito de ser ingeniero, ¿sí? Más creo que por orgullo que por necesidad técnica o conocimiento o profesionalismo. Y así que hice esos 2 años y me recibí ahí en la UAI de ingeniero. Bien. Y a partir de más o menos esa época conocí a mi socio actual también, en el cual pusimos una empresa que se llama Educativa y hacemos software de educación. Como todo proyecto... Yo siempre te conocí en el mundo software. Sí, claro. Yo tenía clientes a los que les hacía servicios y como en la universidad, y además pusimos una empresa como un desafío más, un emprendimiento que terminó siendo muy buena, digamos, nos resultó muy bueno, nos dio calidad de vida, digamos, calidad de vida económica, digamos, ¿no? Que nos permitió crecer, exportar, vender software, bueno, estar dentro de un rubro, ser reconocido, digamos, como empresa generadora de software y demás. ¿Y en esos años vos te veías escribiendo? No. ¿O escribías? No. Así como lo que se llama escribir, no. Sí. De hecho, ya así, yendo un poco más a la historia del libro en sí, yo tuve la idea en la cabeza, la historia en la cabeza, bastante tiempo, digamos, ¿sí? Varios años, y empecé a escribir algo, ¿está bien? O sea, como que necesitaba escribir lo que estaba para no olvidarme, por decir de alguna manera, entonces escribía algunas cosas, ¿está bien? Y como, bueno, un detalle que no se comentó, con Alejandra somos cuñados. Yo estoy casado con la hermana de una de las hermanas menores. Voy a ser muy, muy precavido con las preguntas. No quiero que esta noche estalle calle Montevideo. Ahí, No. En lugar de ir a pedir la picada a la esquina. Así que bueno, por ende nos vemos seguidos o comemos, yo seguro, 2 o 3 veces al mes, un asado en casa, qué sé yo. Bueno, cuando Alejandra se viene a vivir a Rosario y ella desarrolla su profesión, digamos, de ghostwriter, que es escritor en las sombras, digamos, ¿está bien? Y que hace ediciones, correcciones y demás. Bueno, ella va comentando cuál es su profesión y uno va preguntando y ¿sí? En algún momento yo le ofrecí, mira, tengo una historia que se me ocurrió, que después la ampliamos cómo ocurrió, ¿no? Pero bueno, y ahí vamos, y ella me decía, no, esta historia es tuya, escribí la voz, qué es esto, qué es lo otro, hasta que un día digo, bueno, quiero escribir. Es ahora. Sí, digamos, es como que, bueno, sí, ella comenta un caso muy especial o muy particular de que estaba escribiendo una historia para alguien, digamos, estaba trabajando en eso y digo, bueno, ya está, yo también quiero. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hablamos, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer esto. Sí, sobre esa cuestión, sobre la dinámica de la preparación, lo vamos a charlar después del segundo tema. Dale. El segundo tema tiene que ver con otro amigo que estuvo lunes pasados por acá, que es un joven cantautor de la ciudad de Casilda, Albano Pellegrini, con el que estuvimos hablando en algún lunes de Pequeños Elementos. Y ahora vamos a escuchar Cuando simulas un beso, un tema de Albano, y volvemos en 3 Corazonadas con Alejandra Rey y Horacio Massachesi. Un minuto. Crece la flor más allá, aunque esquives la señal del cielo, ya no piensas si tal vez fracasará aquel plan de enamorar y decides continuar despierto. Una vez pensé que podías ver la paz
pasión que yo guardaba, la preocupación de decírtelo, no guardarlo en secreto y decir a dónde vas, espera, no creas que todo anda mal, me gusta cuando simulas un beso. Una llama que aleja la oscuridad, el viento no la apagará, aunque el sople y sea gigante, brilla. Ya no piensas si tal vez fracasará aquel plan de enamorar y decides continuar despierto. Una vez pensé que podías ver la pasión que yo guardaba, la preocupación de decírtelo, no guardarlo en secreto y decir a dónde vas, espera, no creas que todo anda mal, me gusta cuando simulas un beso. La libertad vendrá como canción de Navidad que llegue para serenar el corazón. Una vez pensé que podías ver la pasión que yo guardaba, Miércoles va cayendo la noche de mayo en la ciudad de Rosario, en Tres Corazonadas. Pasaba Albano Pellegrini, Cuando si mueras un beso. Y seguimos hablando con Alejandra Rey y con Horacio Masachesi, autores de este libro, El último viaje del Fenicios. De eso estamos hablando ahí para los que nos están mirando por Twitch. Estamos viendo la tapa del libro de Alejandra y de Horacio, del cual Horacio empezó a contarnos. Siempre le preguntamos a los que vienen aquí cómo es el proceso creativo, cómo fue el proceso creativo. En general nos ha pasado que han venido más, no escritores de novela, sino sobre cuestiones más de actualidad, más sobre poesía. La novela, entiendo yo, requiere de otra fuerza, de otra dinámica, de otra impronta en cuanto a su escritura, pero de eso le queremos preguntar, ¿no? Bueno, vos decías, Horacio, teníamos una idea. Tenía una idea. Lo charlé con Alejandra, le dimos la forma. ¿Cómo fue esa gestación, no? Eso si nos cuentan, que es siempre tan interesante. Fue así, yo le decía que no, entre otras cosas, porque estaba escribiendo como ghostwriter otras novelas policiales.
Y la idea estaba buena, pero lo que tiene Horacio es una imaginación muy fértil y se le ocurren muchas ideas, muchas ideas. Terminó convenciéndome, además, las ganas de escribir eso, y ya lo tenía planeado. Y dije, voy a decir una cosa que normalmente no decimos en los reportajes. A mí me pagan por escribir como ghostwriter. Y me dijo Horacio, te pago. Ok. Era mi tiempo. Sí. Y empecé la novela como ghostwriter, porque él no sabía qué iba a hacer, si la íbamos a firmar, si la íbamos a publicar, si era para consumo de él, si iba a ser una tirada para los amigos. Pero fue tan... Sí, perdón. Sí, digamos, no imaginaba lo que ocurrió después, digamos, pero básicamente la idea era, bueno, yo quiero tener un libro, tengo hijos, planté árboles, me falta el libro, tengo una idea. Tengo una computadora, tengo hijos, planté árboles. Bueno, quiero una idea, digamos, tengo una idea, la quiero escribir, digamos, ¿está bien? La quiero materializar. Entonces, mi idea de materializarla era dársela a Alejandra, Claro. que es la profesional. Yo soy un colado en esta... Está, digamos, pero... No seas humilde. No, Horacio. porque pero yo sí, es verdad lo que él dice. Digamos, tomá, tengo esta historia, ¿te gusta? Bueno, tomá, fíjate. Bueno, ella estaba con sus trabajos, con sus ocupaciones y demás. Hasta que sí, un día dice, bueno, cuando cuenta qué estaba haciendo y demás, digo, bueno, ¿cuánto cuesta que tu trabajo? Trabajar. Pues claro, y bueno, yo lo pago porque lo quiero tener. Y además, bueno, había reservado un dinero como para hacer una autoedición, que era lo que yo conocía normalmente, básicamente por los amigos que tengo que son escritores de la Facultad de Derecho, que publican libros y demás, que se hacen generalmente autoediciones, se pagan Sí. y uno tiene su libro. Sí. Entonces... Sí, esa autogestión que uno realiza, Claro, pero ¿sabés edita una qué? cantidad de libros. Empezó a surgir una historia maravillosa, porque lo que él aportaba, más lo que yo aportaba, no solamente con ideas, sino que yo escribía algunas cosas, se las daba, devolví la plata y el libro fue de los dos, pero además se lo mandé a Penguin y les encantó. Entonces Horacio, que le faltaba escribir el libro, dice, explícame cómo llegué yo a Penguin, que me iba a autoeditar, que me iba a... Claro, digamos. Bueno, es una sorpresa de la vida. Sí, No, el argumento era perfecto. Es perfecto. Se dieron también algunas cosas. Estaba la idea, ¿sí? Había, ponele 5 capítulos, no escritos, bosquejados, ¿está bien? Porque realmente no estaban escritos, no había diálogos. No eran definitivos. No eran definitivos, estaban las ideas. ¿Sí? Que después contamos un poquito más, ¿sí? Sin espolearlo. No, pero alguna cosa vamos a preguntar. Y Alejandra es de Corral de Bustos, tiene una pareja de amigos donde uno de ellos es Oscar Chichoni, que es un gran dibujante argentino, que es autor de la tapa de la revista Fierro, ¿sí? de mucha trayectoria, que trabaja en la industria del cine, actualmente está trabajando en Netflix, etcétera, sí, trabaja con los mejores directores del mundo, como Coppola o Del Toro, y le cuenta a Alejandra en un viaje a Corral de Bustos sobre la historia que más o menos se estaba ahí embosquejando, ¿sí? Entonces dijo, es muy buena eso. Y como a la semana, a los 10 días, dice, voy a ir a la casa, cayó en casa a comer un asado y a conocerme, también para que le cuente la historia. Se la cuento, en una charla, ¿sí? En un asado que hago en casa, y eso es maravilloso, y qué sé yo. Entonces dije, ahí fue cuando hubo como un destrabe diciendo, bueno, acá hay algo más que una simple idea que puede tener mucha gente, hay una historia. Él como que destrabó, y ahí cuando dije, bueno, aceleremos para concretar esto, porque si ya está todo así, llega a salir algo parecido, me va a doler mucho no haberme quedado con las ganas. Entonces, avancemos. ¿En qué año estamos ubicándonos? Eso es pospandemia. Eso es pospandemia. O sea que no fue. Mi idea es desde 2015. ¿Sí? En un viaje a Londres con la familia, vamos a uno de estos locales de ropa, de barata, digamos, tiendas grandes. De estas grandes tiendas que venden por 2 pesos, ¿está bien? Sí. Y me pongo a observar, de observador nomás, y veo cosas que me llamaron la atención. Veo que la ropa vale 2 libras
una chomba, un pantalón 3, una campera 9 libras, una campera de cuero de buena calidad y demás, muy barato. Digo, ¿cómo hacen esta gente? Acá no debe haber talleres clandestinos en Londres, como tenemos nosotros en Flores o acá en la zona, etcétera. ¿Cómo producen tan barato? Después veo gente consumiendo de una manera tremenda, tal es así que en el local barren las perchas, o sea, en el piso hay gente que junta las perchas pero las barre, no las levanta de una, las barre con un palo, así las junta, ¿sí? Y todos compran, incluido yo, digamos, ¿sí? Que compré remeras que no me entran ahora, digamos, porque compré cosas. Ese momento cuando uno compra lo que no necesita. Más o menos, sí, y se roba a sí mismo, que es una frase que pusimos en el libro. Si uno compra lo que no se necesita, se está robando a sí mismo. ¿Me la podés repetir? Si uno compra lo que no necesita, se roba a sí mismo. Perfecto. Gastó dinero en algo que no necesita, se perjudicó. La escuché, pero era para reforzarla. Bueno, entonces, bueno, nada, yo tengo una empresa, una pyme, somos 30, digamos, ¿está bien? Pero bueno, tengo conceptos de pago de sueldos, de cargas sociales, de impuestos, etc. Entonces digo, ¿cómo haría yo para hacer esto? Y ahí un poco se empezaron a unir partes, ¿está bien? ¿Cómo hago para no pagar impuestos? ¿Cómo hago para no tener cargas sociales? ¿Cómo hago para minimizar los sueldos? ¿Dónde tendría los sueldos más baratos? ¿Dónde no tendría inspecciones? ¿Dónde no tendría controles? ¿Dónde podés hacer lo que querés? ¿Dónde puedo hacer funcionar esto para que el costo sea 0,01? O 0, ¿sí? No, nunca es 0, pero ¿cómo minimizo costos? Y se me ocurre que puede ser en un barco en aguas internacionales. Como para decir, ¿quién me controla en agua internacional? Nadie. ¿Sí? Hay leyes, pero cuando el barco pasó a la jurisdicción de un país ya no interesa. ¿Cómo lo pongo a trabajar, a producir? Bueno, en esa época, en ese momento también había empezado yo a darme cuenta de que había gente que construía casas con los contenedores. Entonces, imaginé que hoy se ha ampliado muchísimo. Se amplió muchísimo, es más común, pero dije, bueno, hacemos todo, hago en los talleres del Bajo Flores, ¿está bien? Que son conocidos por estas jornadas de cama caliente de 24/7 y demás, donde sobre la cubierta hago una ciudad de contenedores donde la gente duerme y debajo hago los talleres y la producción, ¿sí? En aguas internacionales, en un barco. Esto le había encantado a Chichoni, que además como que lo empezó a dibujar, ¿entendés? Porque es muy gráfico. Claro, entonces nos decía, tendría que ser así, tendría, ojo, que si se van a bañar tendría que estar inclinado para que escurra el agua, etcétera, etcétera. Pero además hay que ofrecerles algo, una ciudad, con todo lo que hay dentro de una ciudad, para que no crean que son esclavos, digamos. Sí, hay que atraerlos. Atraerlos, o sea, exacto. Y se mezclan también algún concepto como la forestal, de nuevo para los más jóvenes a lo mejor no escucharon la historia, pero era gente que iba a trabajar al Chaco, a desmontar, y donde tenía que pagar por la comida, por las herramientas, por la ropa, y siempre debían y nunca se podían venir porque siempre le debían al patrón el dinero de todo lo que le dio. El año pasado estuvo Rafael Yelpi, que no. ¿Sí? Claro, que de alguna manera... La música, la crónica, ¿no? la letra. La letra, Sí, claro. de la crónica Claro, cantada sobre entonces Forestal. me empecé a mezclar esto de los talleres Bajo Flores con el concepto comercial o empresarial, si querés, de la forestal, un barco incontrolable en el medio de la nada. Encontró un marino a quien fuimos a consultar, porque además ahí empezaba a tallar lo que a mí más me encanta, que es la investigación. Hacer una investigación periodística en alta mar. ¿Pero dónde en alta mar? A costo cero. La ¿Pero dinámica cómo? del barco. Exacto, también, ¿no? la dinámica del barco. Y que Horacio lo que hacía hincapié, y yo lo amplié también, tiene que ser una Babel. No se tienen que entender entre ellos. Tienen que atraerlos. Ese es un concepto que leí que me gustaría que amplíen, ¿no? Claro. Sí. Digamos, todo esto está el lugar, está la idea, bueno, hay gente que tiene que trabajar, o sea, cómo lo llenamos, ¿está bien? Entonces, me sigue llamando la atención, tal vez menos porque uno está anestesiado con ese tema, pero digo, bueno, ¿dónde hay mano de obra barata? ¿Sí? Y bueno, se me ocurrió que es en el Mediterráneo, donde vemos que cruzan barcos con 400 y llegan 20, y no sabés qué pasó con el resto. ¿Está bien? Entonces...
En esa época yo le había hecho una nota a Pérez Reverte, Arturo Bueno, Pérez justamente, Reverte. un gran escritor sobre el Exactamente. tema marítimo. Y me acuerdo que él, lo comenté en otro asado, porque esto fue siempre regado bien con carne y con vino, que yo le preguntaba sobre qué opinaba de los desplazados y los migrantes que estaban tocando la puerta de Europa, y Europa no se los abre. Y entonces dijo una frase que nos quedó, que yo después se la contaba a Horacio y la leyó, que salió en La Capital, que Pérez Reverte decía: yo probablemente no viva para verlo, pero ellos van a ganar porque tienen la juventud, porque tienen las ganas, porque no tienen nada que perder. Entonces finalmente van a lograr el objetivo, ¿no? Entonces estas cosas nos animaban mucho más, ¿no? Claro. Con la Y idea. agregué, digamos, a esa idea de cómo llenarlo con esta gente, ¿sí? Alejandra los señaló, digamos, como los nadie, ¿sí? Que después, bueno, yo tampoco sabía que Galeano... Galeano, Galeano le llama los nadies. Los nadie. ¿está bien? Tiene Entonces, bueno, la idea es que esa gente que nadie sabe quién es, nadie sabe dónde están, nadie pregunta por ellos, nadie los va a buscar, Ese sí. a nadie le interesa. Eso es una realidad, digamos. Entonces digo, bueno, a ese barco le pongo mano de obra, incluso con gente que va a estar contenta de estar ahí arriba porque tiene comida y trabajo. ¿Está bien? Ujú. O le prometen eso. Y después, bueno, la idea es hacerlo un poco más tenebroso, si querés, que lo abro a toda la audiencia, la pregunta a toda la audiencia es: ¿quién de nosotros, o jóvenes de 20, 25 años que quieren recorrer el mundo, si te invitan a trabajar en un barco que va a recorrer el mundo, si no te subís? Y ¿Sí? pagado en dólares, si Y te decís que ofrecen no. un sueldo y demás. Entonces, subite si querés, bajate si podés. Un crucero atípico. Bueno, sí, después Un te enterarás crucero cuando estás arriba. Atípico, un crucero Cruel. Claro. Que además a todos nos ha pasado, o leí alguna entrevista que le habían hecho, este fenómeno de que estamos en algún lugar, en Argentina o fuera de Argentina. Yo vengo justamente a visitar a mi hija que vive en Francia desde hace 5 años, y entras a una tienda, cualquier tienda, y cuando miras la etiqueta dice hecho en Bangladesh, Claro. Por ejemplo. hecho en Birmania, hecho en Taiwán, hecho en, bueno, en distintos... Nada es fabricación nacional, No. sino que tiene Es trabajo esclavo. mano de obra barata, digamos así, con estas particularidades. Lo que pasa es que esa traslación nacional de un ámbito geográfico lo llevas en la narrativa a un barco, lo llevas a un agua internacional, y bueno, tampoco vamos a spoilear la novela, pero... Lo llevas a un lugar, además. Lo llevas a lugares... el mar, si uno lo mira desde los satélites, está plagado de barcos, ¿sí? Nadie sabe de quién es quién. Y además los satélites están más mirando a China en este momento, los que importan, ¿no? Digamos, los rusos o los satélites rusos o norteamericanos miran a ciertos países, a Corea, etcétera. Y todo se puede comprar. Absolutamente todo. Vos querés un barco, te lo podés comprar. ¿Querés un museo? También te lo podés comprar. Necesitas hacer de un barco una fábrica, la podés hacer en cualquier puerto de ciertos continentes, que nadie mira, que nadie busca, donde se hacen y el otro tema es negocios. que hicimos foco en la industria de la moda. O sea, En si vos tenés un en lo barco, textil. si vos un barco que va a fabricar armas, es muy probable que, ¿sí? Que les busque, importe. que les Eso sí importe. va a importar. Si traficás cocaína También. o drogas, también. Ujú. Ahora, si fabrica ropa, ¿quién sí? Es lo que te decía, a lo mejor. Y la lo gente hacen está feliz. desplazados. ¿Qué Sí, importa? Entonces, puede que a nadie le interese o pierda tiempo Buscando. buscando o ir a ver qué hacen. Lo que pasa es que una cosa es esta propuesta de, bueno, venga y trabaje y recorre, ¿no? Y después, ¿cuánto es lo que uno queda preso de ese sistema? Bueno, de ahí, digamos, un poco la novela empieza a juntar todo eso. Ya te digo, subite si querés, bajate si podés, no te gusta, andate. Hay que Y ver además a dónde te vas a ir, digamos, o cómo te vas a ir. Y además los protagonistas, que son muchos, pero Sí, cinco cinco de puntualmente. ellos vienen de países y de situaciones que son absolutamente cotidianas,
golpes, huyen de guerras, de las hambrunas. ¿A quién le importa? Intentamos no focalizar en un país como diciendo esto ocurre en tal lugar. Está bien, digamos, claro, África, sale, solamente va a pasar porque ocurren lo que salen de tal lugar y llegan a tal lugar. No, esto ocurre y buscamos así casi te diría una persona de cada continente para ejemplificar de que ocurre en todos lados. Y de minorías. Las minorías están menos todavía protegidas que el resto. Y después, ¿no? bueno, está todo el desafío que, bueno, le agregó Alejandra de unir todas esas partes, digamos, de ir armándolo y haciendo una historia consistente con todo esto. Porque después, bueno, hasta ahí ver cómo me comunico, cómo me salvo, cómo intento, qué es la libertad, cómo la negocio. Bueno, un montón de situaciones que se dan en la novela. ¿Sí? Estamos hablando del último viaje del Fenicios. Estamos hablando con Alejandra Rey, con Horacio Masachesi. Vamos a escuchar el tercer tema musical. No tiene que ver con lo que pasó en Pequeños Elementos Pasados. Tiene que ver con el lunes próximo, con el lunes 22. De Venado Tuerto, publicista, cantante, escribió en revista Humor, en muchas publicaciones, una gran prosa para mi gusto. El señor Juan Carlos Muñiz acá nos canta Insatisfechos y volvemos después con Tres Corazonadas. Quisiéramos ser otra cosa, más flacos, más altos, más bellos, más sabios. Todos quisiéramos otro trabajo, más sueldo, más fama, más brillo, más cargo. Todos quisiéramos ser otra cosa, tener otra esposa, otro novio, otro auto. Todos quisiéramos recibir la rosa perfecta que crece en los sueños dorados. Todos creemos merecer más suerte y no esa pedorra que nos ha tocado. Todos pensamos que sin duda estamos para grandes cosas, dicho sea de paso. Todos notamos que el mundo está lleno de tipos mediocres tan sobrevaluados. Todos murmuramos que aquel es un trepa, la otra una puta, el otro un esclavo. Siempre deseamos desclavar el clavo que nos tienen como bichos disecados, pegados al marco de un museo raro que nadie visita porque está cerrado. Y mientras deseamos ser lo que no somos y lo atosigamos a nuestro analista con la lista de lo que nos merecemos, mientras maldecimos a esa perra suerte que tan mal nos paga por lo que valemos, y nos repetimos que un día la dicha que fue tan esquiva cambiará de manos sigilosamente, así de repente. El próximo lunes, oriundo de Venado Tuerto, cantante, publicista, escritor, en Pequeños Elementos, Juan Carlos Muñiz, de 19 a 20, el lunes 22. Acá seguimos con Horacio y Alejandra, y la pregunta es, acá llegan las preguntas del público. ¿Por qué Fenicios? El nombre lo termina eligiendo la editorial, ¿sí? Y de alguna manera también Alejandra. A mí me gustaba otro nombre, pero sonaba más, más a novela romántica, digamos. Pero era hermoso. ¿Cuál era el otro? Era ¿Podés Fenicios, decirlo? telas en el mar. Ajá. Pero sonaba
tal vez sea Pero siempre que fue sea. fenicios. Siempre está la palabra fenicio y la Sí. defendí. Porque hay un concepto ¿Por que qué? yo me olvidé de mencionar. Ah, pero no. Yo tengo ahora la. venía el claro, cierre. venía así, digamos, pero digo, en parte de la historia, cuando armaba todo esto, yo tengo el concepto de que todos somos fenicios. ¿Sí? O sea, todos los que están comprando, toda esta gente que decía que vi comprando, en el cual yo también me incluyo, que compré cosas que me terminaron no sirviendo porque por el apuro las compré chicas. No porque haya engordado después. Aclarémonos. Nunca lo pensamos. Entonces, digo que todos somos fenicios porque todos queremos ganar dinero. Tanto el que se sube al barco a trabajar para hacer, ¿sí? como para el que pone el barco para producir barato, como el que compra sin importarle a cuánta sangre hay detrás de esa ropa. Y lo vemos en ejemplo de todos los días. Digamos, si vos vas a publicar tu auto, lo publicás a un precio un poquito más alto, porque después lo vas a tener que bajar, ¿está bien? Cuando Sí. lo vendas. Si vas a publicar tu casa, la publicas más alto porque después lo vas a tener que bajar Pues sí, que en todos la negociación. Que todos negociamos. Todos negociamos, ¿sí? De hecho, hay países donde vos si vas te dicen, tenés que regatear. No hay duda. En Claro, India, y, por ejemplo. Bueno, sí, en muchos países. Pero acá mismo, si vos te compras un auto o una casa y no regateaste, vos te sentís mal. Y si se lo contás a alguien que dice, che, te pidieron 100, vos pagaste 100 y no ofertaste 95, 98, sos hasta el tonto de que, ¿cómo le vas a ofertar algo menos que aprovechando la necesidad del otro? Entonces todos tenemos esto de fenicios y que no tiene que ver con el miserable, ¿sí? Tiene que ver con una posición, una forma de entender la vida comercial en querer ganar. Entonces, para mí el concepto ese está alrededor del consumidor y del productor. Sí. Bueno, el tema del consumidor es un tema de la cotidianidad, ¿no? Esta cosa. Hay gente que se va de vacaciones a Miami, por ejemplo, y se pierde 1 o 2 días de vacaciones para ir a comprar ropa. Porque se va a Orlando a lo mejor y hace 400 kilómetros y se pierde todo un día o 2 días, más la noche de hotel y demás, al concepto de ir a comprar ropa. ¿Está bien? Porque es más barata. Porque a lo mejor la consiguen 2 pesitos dice, menos. y después lo dice, No, mirá aparte lo te que van a compré. gloriar, mirá lo que pagué esto, sí, allá vale tanto, acá, sí, no, bueno, sí. ¿Qué sé yo? Hay gente que se va a comprar un teléfono porque lo va a pagar $200, está bien, después lo usa, pero el concepto de decir que lo pago más barato es un concepto que yo llamo fenicio, que bueno, fue la civilización más comerciante, digamos. Ese es como un lado, ¿no? El lado del que va a comprar, del que no. Pero después está el que no puede comprar, el Sí. que no accede, Ese es el que trabaja, el ese nadie. es el explotado. Bueno, nosotros en el libro decimos, uno compra sin pensar que detrás de eso hay sangre. En cada ojal, en cada ruedo que se cose, puede haber sangre, ¿entendés? Y lo hacemos, lo sabemos, porque todos sabemos que esto es así. Por eso nosotros incorporamos a estos nadies de Galeano, que me encanta porque, bueno, aclaramos que nadie nos lleva ese, no tiene plural, pero Galeano le puso los nadies como para individualizarlos más todavía. A esos nadies, que son nuestros 5 héroes, los van a buscar otros nadies, que son los gitanos. Que es, sin spoilear, porque son situaciones muy interesantes las que ocurren en el libro, y para eso tuvimos que investigar muchísimo, incluso investigamos hasta el lenguaje Claro, de la todos los idiosincrasia la de idiosincrasia las y de personajes. todos los protagonistas. Hay una chica albano-kosovar, hay un africano, un niño africano de la guerra, hay un boliviano, hay una alasqueña que es de una minoría, y los gitanos que son los que los buscan. Nosotros nos gusta decir que esto también que nuestro libro también es un policial, y nos gusta decir que nos gustó escribirlo, que nos gustó mucho discutirlo, porque, a ver, yo escribía y de pronto Horacio me decía, un día me levantaba y mataba 3 o 4, yo sí estaba ese día al mando de las palabras, entonces me decía, no, pero mataste al protagonista, o sea, no, y había que volver atrás, digamos, por eso
la verdad es que no fue fácil hacerlo, porque cuando las sociedades son honestas funcionan, ¿viste? Y cuando la sociedad para escribir es honesta, funciona mucho más. Funciona mejor. Sí. Además hay un respeto profesional, digamos. Sí, de los Alejandra dos. es profesional de esto, entonces dice, mirá, esto es de esta manera, bueno, uno lo toma como un aprendizaje incluso, decir, bueno, vamos por este lado. O sea, una vez convencido o entendido, vamos por ese lado. Con el nombre pasó algo parecido, ¿sí? La editorial nos proponía un nombre, qué sé yo, y en algún momento... Que spoileaba todo el libro. Y sí, digamos, había alternativas, qué sé yo, y decían, mirá, pero con ese título ya estás contando lo que es todo el libro, etcétera, ¿está bien? El otro, mi gusto era un poco romántico, y en algún momento dijeron, mirá, yo tengo 30 años de esta profesión, Claro. y demás, me parece que este libro, esta tapa, estas condiciones son Pero mejores, ¿está bien? pero Entonces se uno la- termina aceptando... Sí. Simplemente porque el otro es el profesional, que sí, y en el caso de la escritura pasa lo mismo. O sea, nos gusta o sabemos que el libro tiene un 70-30 de historia mía con Alejandra y una escritura al revés. O sea, ella escribió mucho más de lo que escribí yo. En un 70-30, un 80-20 si querés. Bueno, ¿bien? ahora hay que hacer la serie. Sí. Sí, digamos, la idea Sí, es muy original visual. era una Una serie, serie. digamos, Por eso, ¿sí? Eran porque- capítulos para series, por eso todos los capítulos como que empiezan y terminan de alguna manera. Sí, y es muy visual. Y muy visual, sí. Es muy visual. El barco es muy visual. Las Sí, islas sí. donde van a estar son muy visuales. Hemos hecho un recorrido por el mundo interesante. Los dos hemos viajado. Muchas de las cosas que aparecen en el libro son ciudades y lugares donde alguno de los dos han estado. estuvo. Y queda lindo. ir a comprar el libro. Está Sí. en las principales Está en las librerías principales. de todo el país. ya la Yo verdad. creo Sí. que te mandé una foto estando en una de las librerías más lindas del mundo. En ahí el la calle Ateneo. Santa Fe. Bueno. Y apenas entramos, estaba el libro ahí. Es la librería más grande de Sudamérica. Yo cuando lo vi me caí. Sí, El día que lo vi le ahí mandé dije... la foto. Sí. La publicidad de hoy está en la mano de mi hija y con el Y ahí libro en la volvemos mano. a uno de los comentarios que hiciste al inicio, ¿sí? Que nos dicen, ¿cómo llegaste a Penguin? Claro. ¿Entendés? Bueno, Porque eso es todo Penguin, digamos. Yo, Bueno, nosotros- eso es la ¿Puedo meter una última frase? Sí. Hay una frase del libro que supera, digamos, lo que estamos contando, porque se cuenta por sí misma, que es: no hay peor, porque los esclavos también son fenicios. Los que están trabajando ahí también tienen un costado fenicio. Claro, fueron por ambición. Fueron por ambición. Por ambición. Y por eso decimos en una parte: no hay peor esclavo que el que no sabe que lo es. Lo vamos a repetir, Alejandra. No hay peor esclavo que el que no sabe que lo es. Alejandra Rey, Horacio Masachesi, el último viaje del Fenicios. Creo que va a haber muchos viajes más de otras historias. Y bueno, esperamos que vengan a contarlo acá también, en Por Tres supuesto. Corazonadas. Obviamente. Hay que leer el libro, Sí, y sí. hay que seguir en este camino a 4 manos, a 2 manos, a las manos que sea, con estas historias tan interesantes. Se nos voló Sí, realmente. la hora del día miércoles, entre que estamos así con el jet lag, si es pequeñas corazonadas, si es 3 elementos. El miércoles de la semana que viene, cuando no existía El amor después del amor, cuando no existía Netflix, Horacio Vargas escribió La vida después de la vida, biografía corregida y ampliada en 3ª edición de Fito Páez. El miércoles de la semana que viene, Horacio Vargas nos cuenta sobre La vida después de la vida, una biografía, editado en 3ª edición el año pasado por Homo Sapiens. Lo que suena y nos despide un amigo de la casa, el amigo Berestinco, con el ganador del Grammy, Leo Genovesi y La Serpiente. Chau, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Una noche me da por cantar. Son 3 largas horas